Hoy les invito a conocer un testimonio de curación con Santa Hildegarda. Para esto está con nosotros una señora muy especial para quienes seguimos los consejos de la santa, puesto que ella se dedica a hacer más fácil la preparación de los remedios. Nuestra invitada no solo conoció la enfermedad, sino que transformó su proceso en servicio, ayudando a miles de personas con tutoriales para preparar correctamente los remedios de Santa Hildegarda, que la ayudaron a mejorar su vida y a sanar de una profunda depresión. Esta conversación no es solo un testimonio, es una guía práctica y una reflexión sobre una sanación integral. Bienvenida, Ángeles Martínez. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme, Patricia, y también le doy gracias a Dios por esta oportunidad de, de compartir mi testimonio, quizás triste, pero al final, con un final feliz, y aunque llevo todavía problemas o enfermedades, pero feliz porque haber conocido de Santa Hildegarda. Y bueno, yo les quiero platicar un poco de quién soy. Mi nombre es Ángeles. Yo soy la segunda de 9 hermanos. Ah, la el más grande es un varón, después nació otra niña y ella murió, cuando tenía 6 meses de gestación, y ella murió ahogada. Mi madre nos comentaba que nació en la bolsa y ella lloraba y, pues, como en los ranchos no hay una no hay parteras, no hay doctores, entonces, pues, no sobrevivió la niña, ya que estaba en la bolsa y ahí se ahogó. Pues, a los pocos meses salió embarazada y fue un milagro porque nací yo. Ángeles. Así me puso mi madre, y después de mí nació otra mujer, otra niña, y ella tenía 1 año y 1 semana cuando ella murió también. Ella murió ahogada, lo mismo. Ah, Mm, bueno, un poquito me da tristeza porque yo la estaba cuidando, yo tenía 3 años, mi hermanita tenía 1 año y 1 semana, y la cuidaba, mi mami me la dejó que la cuidara, y pues ella agarró una planta, una hierba y pues murió ahogada. Ah, Fue un hecho que yo no me recordaba, hasta ya muy grande me recordé. Y bueno, después de mí, pues nacieron otros, que son otros hermanos, pues en total fuimos 9, 2 niñas que murieron y quedamos 4 hermanas y somos 4 mujeres y 3 hombres, 3 varones. Bueno, pues les comento que yo vengo de una familia donde se vivió mucha violencia doméstica por parte de los 2, por parte de mi padre y de mi madre. Violencia doméstica, violencia de mucho abuso psicológico también. Y ahora que yo estoy grande, sé que era de parte de los 2, con una mamá que estaba presente, un papá presente, pero a la vez ausentes, especialmente mi mami. Mi mamá, ¿verdad? Siempre estuvo ausente, con mucha depresión, fue un poco o mucho o poco descuidada, no sé, pero siempre renegaba a veces de nosotros porque tuvo hijos. Bueno, así crecí, pensando que la vida, pues, no era bonita, que porque había nacido con muchos traumas, y cuando llegué como a la edad de 12 o 13 años, a mí se me olvidó todo eso. Yo empecé a ir a la escuela, porque estaba yendo a la escuela de monjas, y ahí me inscribió mi mamá, mis 3 hermanos, otros 2, el mayor y otro hermano, 3 fuimos a escuela católica. Y, me recuerdo que a mí en ese tiempo se me olvidó todo y como que yo miraba todo feliz, entré a la secundaria y yo tenía 14 años cuando fui invitada por una prima a sus 15 años. En México celebramos mucho las quinceañeras, no sé si en otros países, pero en México se celebra mucho cuando la joven
o la adolescente cumple 15 años y eso es que está dejando ya su niñez para entrar en ser mujer. Muy chiquita, ya piensa que ya somos mujeres a la edad de 15 años. Entonces, en esa quinceañera yo conocí a una persona, a un hombre mayor a 4 años que yo. Am, y no sé, me invitó a bailar en esa quinceañera y como que tuvimos algo en común de que a mí me encanta el baile, siempre me encantó el baile, incluso las monjitas siempre me escogían para los bailes que hacíamos folclóricos, siempre me escogían. Entonces, como que fue a no sé cómo decir la palabra, pero hicimos un encaje los 2 magnífico para bailar. Y me recuerdo que ya no lo miré yo, después otra vez lo volví a mirar en otra quinceañera de otra prima, y esta era yo ya iba a cumplir los 15 años, me faltaba poquito para cumplir 15 años, y otra vez lo volví a ver, y ahí otra vez me volvió a invitar a bailar, pero ella me dijo: ¿no me das tu número de teléfono?". Y yo muy sonsa, pues, yo digo así, ¿verdad? La palabra sonsa o tonta, le di mi número de teléfono, pero yo dije: "No, yo creo que no se va a recordar, ¿cómo se va a recordar?". Pues resulta que sí se recordó. Le di el número de teléfono y como a las 2 semanas yo llegué del colegio y me dice mi mamá: "Ay, te habló un muchacho", ya me dijo el nombre. Le digo: "Oh, sí, pues está bien". Y otra vez creo que siguió insistiendo y otra vez mi mamá me dice: "¿Que no le vas a contestar? Me dejó un número de teléfono, contéstale". Yo decía: "No", o sea, a mí como que yo no me sentía yo me sentía todavía como una niña, yo no sentía como esa atracción. Pues mi mamá insistió y sí contesté. En una vez contesté y a mí me faltaba como una semana para cumplir los 15 años. Yo nací un 1 de noviembre y en México se hace muy bonito el Día de Todos los Santos, se celebra en grande, allá se hacen, muñecos, figuras de dulce y le decimos que alfiniques. Y bueno, pues me invitó a ir y a mí se me hacía extraño porque le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo que sí. Y ahí pude mirar que mi mamá conversaba mucho con él. Él tenía una personalidad así, muy educado, su forma de hablar, a mí también eso me impactó porque pues los niños de mi edad no, ni que te abrían la puerta, nada, porque, pues, éramos niños, pero él no, él ya era un hombre que dijo mi papá cuando lo conoció que ya estaba bien corrido el hombre. Total, que él empezó con mucha conversación con mi mamá, y mi mamá me dice: "Sí, está bien, sal", y, pues, así empecé, desgraciadamente, y él, conquistando a mi mamá con ramos de flores, con mucho diálogo con mi mamá. Mi mamá estaba siempre muy con depresión, casi con nadie hablaba, pero con él, no sé, fue algo que hicieron no entiendo, pero mi mamá le cayó también que platicaban mucho. Y ya cuando yo iba a cumplir como 17 años, pues yo sí ya estaba enamorada. Para aquel tiempo mi mamá miró algo en él, en este hombre que dijo que era demasiado celoso, que no me iba a dejar ni salir afuera y muchas cosas que me decía. Pero para entonces sentí yo que ya era tarde porque yo dejé mi escuela, había empezado a trabajar en la farmacia y también dejé de trabajar porque el muchacho me dice: "No, pues no necesitas, te vas a casar, vas a hacer esto". Y no sé, pero yo sentí que yo busqué como una figura paterna, lo que no miré en casa con mi papá, lo miré en esta persona por lo amable, lo gentil, cómo se expresaba, y a mí siempre me gustó la educación, a mí siempre me gustó comer, educadamente, usar los utensilios para comer, a mí eso siempre me gustó, aunque era muy, muy pobre, a veces no había qué comer en casa, porque no teníamos, fuimos una familia demasiado pobre, pero no sé si influyó mucho el estar con las monjitas, con las religiosas que le ayudaban a uno los modales, cómo fuera una señorita, cómo debía hablar. Entonces, ahí aprendí lo poco que sé hablar o expresarme, fue gracias a ellas. Entonces, a mí eso se me hacía muy bonito de él porque mi papá nunca aprendió a leer, era una persona de rancho, mi mamá hablaba muchas cosas incorrectas y que yo a veces le decía que cómo se decían.
Entonces, eso fue una de las cosas que a mí me impactó en él. Resulta que cuando mi mamá empezó a decirme eso, ella nunca decía maldiciones y empezó a maltratarme cada mañana, que vas a dejar a este, sabe, así fuerte, feo, pero yo ya lo había hecho a esta persona, ya lo había hecho, lo que miraba yo como mi Dios, como que ese era el príncipe azul. Y pues algo que me decidió a irme fue que, mi mamá me dijo que iba a mandarme para California con una tía para que le ayudara con su hija, con su bebé. Y eso me entró en pánico porque yo siempre tuve mucho miedo a que mi mamá me abandonara porque, pues, eso hizo cuando estaba yo como de 7 años, eso hizo con mis hermanos y conmigo de dejarnos. Entonces, yo sí crecí con ese trauma de que tenía mucho miedo que mi mamá dejara. Dices, yo tenía miedo venirme a California, irme a California y sin mi mamá, y porque mi mamá cuando decía una cosa la decía, o sea, ella era como mi mamá, siento que más siempre fue machista y había que hacer las cosas como ella decía. Entonces, cuando me dijo eso, dije: "Oh, no, yo mejor me voy con él", y desgraciadamente yo fui la que le dije que yo me iba con él, pues él no iba a decir que no. Me fui y sí, efectivamente, pues sí, empezó allí mi calvario, muy, muy fuerte, un hombre machista, un hombre celoso, un hombre que cortó mis alas por completo. Y ahí se acabó la felicidad. Yo ya venía con tantos traumas, yo ya venía con mucho dolor, yo ya no entendía la vida y ahí sí que se me apagó todo. Luego él siempre, cuando yo decía algo, pues, que no le gustaba, él me decía que me iba a dejar con unas palabras feas, que me iba a abandonar. Eso yo tuve mucho temor, miedo y siempre me sometí a él. Ah, yo, forma de defenderme era que tenía mucha ira, entró mucha ira, nunca pudimos dialogar, nunca pudimos hablar, porque él, a mí me enloquecía cuando me acusaba de algo, porque siempre me acusó de que lo engañaba y de que lo engañaba, pero Dios sabe que yo nunca, nunca hice eso. Entonces eso a mí me tenía traumada y entré todavía en más depresión y con mucho miedo que él me dejara, que él me abandonara. Total, que yo sí busqué ayuda. Mi niña a la edad de 5 años. Yo tengo 3 hijos que procreamos juntos. Me casé al civil, luego me casé a la iglesia, nos casamos a la iglesia y tenemos 3 hijos hermosos, 2 varones y una hembra. Mi hija de cuando tenía 3 años, no, tenía 5 años, perdón. Cuando, ay, su mirada tenía unos ojos de color verde, y cuando ella me miró, yo pude mirar que ella me tenía miedo, me tenía mucho miedo. Yo me reflejé en mi mamá, y yo dije: "No, no puede ser esto". Ahí yo le lloré a Dios. Yo nunca dejaba de ir a misa, pero dejé de ir a misa porque mi esposo diario decía que para qué iba a misa si era la misma, si tenía la misma ira, rabia, porque yo tenía eso, ese pecado, ese vicio de la ira, era la única forma que yo tenía para defenderme, no lo justifico, porque eso me dañó mucho a mí y dañó a mis hijos. Pero Dios en su infinito amor, el día que miré eso en mi hija, yo creo sería como un jueves y yo me fui a misa el domingo con mis 3 hijos, me fui a misa y dije: "No importa lo que digan, no importa que me diga que soy una", porque eso era lo que me decía, ¿verdad? Que las personas, mujeres que se iban solas era porque, pues, eran prostitutas. Dice, yo me fui a misa con mis hijos y cuando el sacerdote estaba dando la homilía, yo todo lo que hacía era llorar porque yo miré cómo Dios, a través del sacerdote, me estaba hablando a mí. Y ahí el Señor sanó mucho. Mis hijos me decían: "Mami, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa?". Y le digo: "Nada, nada", no sabía, nomás solamente lloraba. Y ese fue el último día en que yo traté mal a mi hija. Después le decía: ay, ojos, ¿cómo me has enseñado?". Pero fue un caminar, no fue que luego, luego, pero sí fue un caminar de que
el Señor me enseñó a través de mi hija que no tenía que tratarla así. Después en la homilía, después que se terminó la misa, estaba una persona invitando al grupo de oración, que yo ni sabía que existían grupos de oración de la renovación carismática, y decía que si había problemas, que si ya no querías vivir, bueno, pues todo el Señor me lo estaba diciendo a mí y lo estaba escuchando a través de otras personas. Bueno, pues ahí dije: tengo que venir". Y yo decía: "Pero, ¿cómo le voy a hacer? ¿No me va a dejar venir sola?". Pues total que yo le dije a él en la noche cuando vino, porque él siempre trabajaba, ese era su vicio, trabajar y hacer dinero. Entonces yo le dije a él que había escuchado que había grupo de oración, que me había ido a misa, y él no me contestó, pero sí en la semana me habló el día que era el grupo de oración y con malas, así mal modo, me dijo que si quería ir, que arreglara a los niños y vamos a ir. Y bendito Dios que ha sido puro caminar, pura sanación. Y sí, ahí nos fuimos al grupo de oración. Viví mi retiro, primer retiro de matrimonios. El Señor me enseñó que valía mucho como mujer. Yo nunca me quise como mujer, porque mi mamá diario nos decía: "Ay, son mujeres, ¿para qué sirven las mujeres? Nomás para tener hijos, para sufrir", y era lo que traemos nosotros como mujeres. Yo lo traía y yo decía: "Pues no sirvo". Pero una cosa que escuché en el retiro era que yo era procreadora como Dios, y eso se me hizo tan maravilloso, algo bien grande, procreadora, porque yo podía criar, o sea, él ponía la semillita y en mí nacieron 3 hijos. Eso a mí se me hizo bien grande. O sea, yo empecé a amarme y a quererme como mujer, que yo valía mucho, que pues, no sé, algo bien maravilloso que no lo puedo explicar, pero era maravilloso saber que Dios me hizo mujer y me quería mujer, porque a veces hasta entraban dudas, no se escuchaba todo lo que se escucha ahora, pero yo decía: "¿Por qué no fui hombre? ¿Por qué no fui hombre?". No, ahí descubrí que Dios me había hecho imagen y semejanza de él, y era una mujer, y era procreadora junto con él. Entonces, ahí empezó mucha alegría conmigo, le pedí perdón a mi esposo, a mis hijos. Decía muchas malas palabras porque nunca me corrigieron en casa, y también el Señor me quitó todo eso. De un día para otro, yo nunca volví a decirles malas palabras a mis hijos, los empecé a amar. Y bueno, así en pasarlas más cortito, así empezamos ese caminar los 2 juntos. Él tenía el don de cantar, se lo pusieron luego de coordinador, y pues yo allí ayudándolo lo que se necesitaba. Pues pasaron los años y sí, él se calmó un poco, se calmó un tiempo de sus celos, pero después otra vez volvió a la carga, porque, pues, me hablaban personas de ahí que eran hombres, y que ya me engañas con este, ya me engañas con otro, y que andas con el padre. Y total, lo mismo otra vez, y otra vez agachar. Y bueno, así siguió, la vida. Él un día entró en un coro, él era el coordinador del coro, él era el que tocaba, el que cantaba, y pues ahí conoció a una persona, no en el grupo que estaba de la iglesia de nosotros, sino en otra iglesia que se fue a él, y ella cantaba en otra parroquia y también en mi parroquia, donde pertenecíamos los 2. Ahí se encontró una persona y pues ya no regresó un día. Ya no regresó, yo estaba pasando por la menopausia y, pues, mi hija le decía: "Debes de estudiar, papi, para que sepas lo que siente mi mami, porque mi mami necesita mucha ayuda". Y, pues, no, él siempre me echó la culpa de todo y yo lo reconozco, yo reconocí muchas cosas. Yo tuve una lucha muy fuerte cuando dieron ese medicamento como la segunda vez. Mi hija ya no aguantaba de verme cómo estaba. Yo todavía no conocía nada de Santa Hildegarda y mi hijo mayor vivía en las montañas. So, me llevó una noche para allá y mi nuera al siguiente día se fue a traer comida, a hacer sus mandados y me dejó a los niños. Y yo tuve una lucha muy fuerte. Estaba en lo alto y no sé si escuchaba voces, pero era una ansiedad de que me aventara y me aventara. Yo luché con eso, fue fuerte, muy fuerte. So, yo lo que hice fue hablarle a mi hijo, el del medio, y él por una hora estuvo hablando conmigo, me decía: "Mami",
contrólate, mami, acuérdate que Dios te ama, me hablaba mucho de mi fe, de Dios, y él fue el hijo que siempre fue conmigo a misa hasta que se casó a los 29 años, o en esa lucha de luchar, no sé, yo no quiero meter aquí al enemigo, no quiero nada de eso, pero fue una lucha terrible en mi mente, una angustia, miraba el vacío, luego me regresaba, y por una hora estuve luchando con eso, pero con la ayuda de mi hijo, hasta que fue, hasta que aquello se fue y quedé en paz. Fui y abracé a los niños y también los niños, Dios me dio un regalo muy grande con mis nietas, me quieren mucho, me abrazaron, no lloré con ellos, todo eso me aguanté porque yo no quería que mis nietos me miraran. Para cuando llegó mi nuera, yo ya estaba bien, pero esa es la vez que yo tuve esa lucha de aventarme, de quitarme la vida. Gracias, Ángeles. Gracias por la oportunidad de conocer estos importantes eventos en tu vida y cómo el Señor y la ayuda con la que contaste para salir adelante. Yo les digo, la ira es mala, terriblemente mala, porque te apaga en todas las formas y te hace que seas más depresiva, más triste, que no le mires nada bonito a la vida. Entonces, él en vez de haberme ayudado, se fue. Se fue un día, ya no regresó y bueno, los primeros días como que yo todavía no asimilaba lo que había pasado en mi mente, en mi corazón no lo asimilaba. Hasta que un día pasaron como, yo creo que como unas 2 3 semanas, se sentía la casa muy sola, como que alguien había muerto. A mis hijos les afectó tremendamente. Luego ya cuando empezaron a verme a mí, que no podía dormir, que estaba ahí tumbada, porque estaba así completamente tumbada. Esto era terrible, como que alguien se nos había muerto. Yo empecé a no dormir y a no dormir, y empecé a reflexionar y a mirar, ¿y con qué me voy a mantener? ¿Y con qué voy a pagar los recibos, el agua? ¿Con qué se va a pagar la hipoteca? Y empezó esa angustia y decir, yo no sé hacer nada, no sé hacer nada, ¿de qué voy a vivir? Mi hija apenas había salido del colegio. Ya estaba trabajando, pero no era mucho lo que ganaba. Mi hijo, el segundo, el mayor ya se había casado, tenía gemelitas y ya iban a hacer otro bebé. Entonces, con el mayor no contaba económicamente, pero sí conté con ellos. En todas las otras formas conté con ellos. Entonces, el de en medio era que ya se iba a casar, pero gracias a Dios salimos adelante, pero ese era mi tormento de que qué iba a hacer, y más cuando ya no dormí. Yo entré en unas tinieblas muy, muy grandes, Mm. que llegué con 3 psicólogos, tuve 3 psicólogos, y el tercer psicólogo me mandó con un psiquiatra que empezó a medicarme y con antidepresivos muy, muy en dosis muy altas, que yo empecé a empeorar y a empeorar. En ese caminar yo nunca dejé ni renegué de Dios. Yo iba a misa, yo no tenía ganas de bañarme, de arreglarme, pero igual yo iba a misa. Me iba al Santísimo a las 3 de la mañana, porque era donde conciliaba cerrar un poquito mis ojos, que no me dolieran, porque me dolía mucho todo. Me dolía mi cuerpo, me dolía mi alma. Yo ahí supe que era el dolor del alma. En ese tiempo me tocaba y no era que me dolía el corazón por dentro y me dolía mi alma. Y el cuerpo me dolía completito, completo me dolía el cuerpo. Entonces, cuando empecé con el psiquiatra, me decía la psicóloga: "Le tienes que platicar todo, le tienes que decir todo", dice: "Porque nosotros tenemos miedo, temor de que te quites la vida". Y yo le dije: "Nunca ha pasado, por mí quitarme la vida", le dije: "Aunque yo no quiero vivir, pero no ha pasado por mí eso". Y dice: "Es que sí necesitas que te mediquen". Entonces, el primer día que fui con el psiquiatra, le quise platicar, se volteó de espaldas y solamente me dijo: "Se va a tomar eso y la miro en un mes". Fue la semana siguiente y ir con la psicóloga y me dice: "¿Pero por qué te recetó esto?". Dice: "Esto es muy alto para ti". Y le digo: "Yo no sé". Y me dice: "¿Cómo te sientes?". Le digo: "Peor, me siento peor".
Con él solamente el psiquiatra duré 3 meses, porque yo no aguanté ese medicamento que me daba. Yo dije: "No, esto no me sirve, para nada me sirve". Pues en esa lucha, en ese dolor y en esas tinieblas llegó Santa Hildegarda. Ahí llegó la medicina de Santa Hildegarda, algo maravilloso. Porque una amiguita de allí del grupo de oración que dejé de ver por mucho tiempo, le dijeron lo que estaba pasando conmigo y me habló de Santa Hildegarda y yo creí. Yo para mí si había piedras, no había piedras, como yo nunca anduve en nada de la nueva era, yo no sabía que la nueva era usaba todo esto para el mal. A mí no me afectó nada de eso, pero así fue como llegó Santa Hildegarda a mi vida. Y esta es mi historia. Muy bien, gracias por compartirnos esa parte tan importante de tu vida. Para quienes nos escuchan, entonces así fue como conociste a Santa Hildegarda, en ese momento de tu vida llegó Santa Hildegarda. ¿Qué te hizo pensar que ahí había algo diferente? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Miré que era algo diferente porque no me prometía la sanación como una aspirina que te quite el dolor, no. Cuando me habló esta persona de Santa Hildegarda, me dijo: "Va a ser un proceso, pero tiene que hacerlo", y yo lo hice, pero eso fue lo que a mí me hizo ver que no era que me va a quitar el dolor o que me va de un día para otro, no. Y algo que muy importante para mí fue que hablaba de una sanación integral, porque yo sí creía desde hacía muchos años que yo necesitaba una sanación desde que estaba yo creo en el vientre de mi madre. Por eso fue lo que a mí me llamó tanto la atención de Santa Hildegarda, que hablaba de una sanación integral. Yo así lo describo: cuerpo, alma y espíritu. Maravilloso. Ángeles, cuando comenzaste a aplicar los remedios, ¿qué cambio notaste primero? El primer remedio que yo tomé y que se me hizo a mí fue el de el vino apagado. Y para las personas que no sepan, que nos van a escuchar o me van a escuchar por primera vez, el vino apagado es, yo puse una taza, es más, no era una taza, un vaso grande de vino tinto, lo puse a hervir. Cuando salieron las primeras burbujas, le puse un chorro de agua y lo apagué, porque en sí se apaga el vino. Y lo que yo noté en mi mente no paraba de día y de noche, de todo lo que pensaba. En mi mente había mucho, mucho dolor, y el vino apagado vino como a apagar los pensamientos. La primera vez que lo hice, lo empecé a tomar a sorbitos, y eso fue lo que yo miré la diferencia. No es que con eso ya dormí, no, pero la mente calmó los pensamientos de mi mente. Mi mente eran un no sé, era un torbellino, algo que no paraba ni de día ni de noche, y eso vino a calmar mi mente, un vaso de vino apagado. Qué lindo, Ángeles. En este proceso, cuando ibas realizando los remedios y los ibas probando, con respecto a tu experiencia, ¿cómo nos puedes decir o describir de los procesos? Hay algunos son inmediatos, otros son más lentos. En tu experiencia, ¿cómo lo has vivido? En mi experiencia, yo miro que unos son más lentos, por ejemplo, para dormir, yo no dormí
hasta que no me hice una sangría, y esto es una extracción de sangre según Santa Hildegarda, y se hace en el tiempo de la luna menguante. Yo miré la diferencia. Y eso sí, por los primeros días que me hice la sangría, no la extracción de sangre, no, sino con los días empecé a sentir sueño. Eso era lo que yo le pedí al Señor: Hazme sentir sueño". Y la otra cosa que yo miré fue la alimentación, que había que hacer un cambio de alimentación. Para mí eso fue maravilloso. La alimentación, de verdad, lo que recomienda Santa Hildegarda comerlo, luego pude mirar cómo el estómago no estaba como estaba antes, porque desde la menopausia me decían que comiera esto, comiera lo otro, pero no, yo sentía gases, yo sentía mi estómago inflamado. Sin embargo, con la alimentación de Santa Hildegarda, que es la espelta, y aun cuando la encontré híbrida, aún así el estómago fue una diferencia muy grande. Y los Excelente. remedios fueron poco a poco. Muy bien. Fuiste incorporando poco a poco los remedios. Sí, poco a poco, no fue de un día para otro. En el 2017 era muy difícil aquí en Estados Unidos encontrar las plantas, las especias de las que habla Santa Hildegarda, no era fácil. El vino por donde quiera había, eso era fácil de hacerlo, pero Sí, lo sí. demás no. Entonces tú comenzaste con el vino apagado. Con el vino apagado y después el vino, con perejil, esos 2. Ujú. Ok. En este caso, tú empezaste a ver una relación entre un remedio y un alimento y una mejoría no solo en el cuerpo, sino también en la mente. ¿Qué nos podrías decir respecto a esta relación, Ángeles, en tu experiencia entre emociones y cuerpo? ¿Qué descubriste? Que están bien relacionados, que si el cuerpo, la mente, el alma están enfermos, todo va a estar enfermo. Y que yo sí sentía eso, que tenía que haber algo, alguien, ese alguien es Dios, que tenía que sanarlo todo. Yo pude mirar que un doctor no te sana, no te sana, te da un medicamento para que se te quite el dolor, pero no te sana. Y yo descubrí también en este caminar que si el alma está enferma, si traemos tantos traumas, nosotros no nos vamos a sanar del cuerpo. Necesitamos la sanación del alma para poder sanar el cuerpo. Muy bien, muy bien. Ahora, Ángeles, quisiera que nos contaras un poquito con respecto a esto de las emociones. Tú me contabas en un momento que sentiste un paso antes de la sanación. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Sentiste alivio en el cuerpo? ¿Sentiste alivio en el alma? ¿Cómo fue que pasó en tu caso? En mi caso, no sé cómo explicarlo, pero a mí me dolía mi alma y me dolía mi cuerpo, lo dije anteriormente, y cuando vino la sanación, no sé cuándo vino, me recuerdo que un día estaba meditando la palabra y dije: "Ya no me duele el alma", y me tocaba aquí, dice: "Ya no me duele el alma", y lo dije: "Pues ya no me duele el cuerpo tampoco", porque mi cuerpo me dolía demasiado, era terrible, y el alma también. Yo le decía al Señor: "Esto no se quita con una aspirina, no se quita con un Tylenol". No se quitaba, pero no supe cuándo el Señor me sanó. No supe, ahí fue todo integral, porque yo nunca dejé mis sacramentos, yo nunca le renegué a Dios, nomás le decía que me diera las fuerzas, y un día vino, no sé cuándo, me sanó el alma, y cuando sanó el alma, el cuerpo dejó de dolerme. Qué maravilla. ¿No? Qué maravilla. Ángeles, para alguien que recién comienza en este camino, ¿por dónde debería comenzar? Primero que nada, yo les recomendaría, es en este caminar, yo nunca me aparté de Dios, buscar de Dios y luego seguir los consejos que dice Santa Hildegarda. Porque en este caminar uno encuentra vicios y virtudes. Yo sabía que había 7 pecados capitales, ahí no está la tristeza, yo ahí no miré que viene de tristeza o melancolía. Entonces, ahí lo descubrí. Entonces, es importante que si alguien empieza, no empecemos que dame el remedio porque me duele aquí, me duele acá, no. Ir primero a los pies de Jesús, mirar los vicios y luego
el remedio, muy importante, que a todos, yo creo todas las personas nos cae bien un vino apagado. Y por ahí se debe de empezar buscando al dueño de los remedios. Ángeles, tú que tienes tanta experiencia preparando los remedios y tienes tantas preguntas respecto a cómo prepararlos, ¿cuáles serían, a tu modo de ver, los principales errores que se cometen al momento de prepararlos? Yo voy a hablar por mi experiencia, que los errores que yo cometí era que a veces no era la planta, y eso me recuerdo mucho de la salvia, ¿verdad? Como hay, como de tantas clases de salvia, y eso fue lo que hice. Pero aún así no me hizo daño, porque era comestible la salvia, y a veces son los errores que cometemos, uno, las cantidades, pero a veces no pienso que es tan malo las cantidades, pero sí nos equivocamos en el nombre de la planta. Eso fue lo que a mí me pasó. Los errores que uno comete, como la seduaria, que la busqué, la googleé y decía que seduaria era cúrcuma, y luego después, no, no es la cúrcuma, son así cositas de esas, pero nada, uno puede seguir adelante. Excelente. Y en este camino, en esa misma línea, aparte del vino apagado, ¿cuál consideras tú que son los principales remedios para el equilibrio emocional? Para el equilibrio emocional es muy importante el vino apagado. Y si están pasando por la menopausia, pues el vino de viola dorata, y si no pueden dormir, el vino con milenrama y el vino con de la raíz de aro. Si están por la menopausia y no pueden dormir, es importante hacer estos remedios. Y también algo que no debemos de dejar, y eso a veces a mí se me pasa cuando me preguntan, es el vino de ajenjo. Qué importante es tomar el vino del ajenjo, como dice la santa, de mayo a octubre, no le hacen las temporadas que estemos, o sí, la temporada que es ya de verano, primavera, otoño, invierno, tomarlo donde estemos, que sea de mayo a octubre, siempre, porque ayuda bastante, ayuda Sí, mucho. es un remedio muy, muy bueno. Sí, y eso todos, todos lo debemos de tomar, Ujú. sanos y enfermos. ¿Qué nos podrías decir con respecto a cómo saber si estamos aplicando correctamente los consejos de Santa Hildegarda? Aparte de lo que nos has dicho, ¿qué nos podrías decir con respecto a cómo saber si estamos llevando bien los consejos de Santa Hildegarda en tu experiencia? Yo pienso que ahí debemos de tener mucho cuidado, porque el cuerpo sí nos avisa. Yo tenía la seguridad de que lo estaba haciendo bien porque, por ejemplo, hablaba de las semillas, o aquí no había los comprimidos de hinojo, pero yo me busqué y había cápsulas de hinojo, y uno puede mirar que el cuerpo está reaccionando bien, entonces estás aplicando bien los remedios. Si estás mirando como que algo está fallando en tu cuerpo, es porque algo no estás haciendo bien, pero el cuerpo, pues, él es bien sabio. Dios dice que estamos hechos a imagen y semejanza de él. El cuerpo te avisa, hay que escuchar el cuerpo, tú dices. Hay que escucharlo. Para mí hay que escuchar al cuerpo. Muy bien. Y Ángeles, ¿qué cambió en tu forma de verte a ti misma durante este proceso de sanación? Lo principal, yo siempre me dije que yo no sabía hacer nada. Yo siempre me dije que yo no sabía aprender nada, que era una burra, y en este proceso pude mirar que lo puedo hacer, que Dios me dio una inteligencia. Me encanta Santa Hildegarda porque dice que hablaba un latín, ¿verdad? Muy pobre, y mira todo lo que Dios hizo. Entonces yo digo, yo no sé hablar, no sé expresarme, pero yo sé que puedo hacer las cosas y que valgo mucho para Dios. Así es como lo he mirado, y puedo ver que mis hijos también valoran mucho a su madre, porque ha salido adelante, pero ha sido con la gracia de Dios, y esto es lo que yo he podido mirar. Y eso es bonito porque uno les enseña algo diferente a sus hijos. Yo eso es lo que he descubierto en mí, y que quiero volar como las águilas. Yo quiero volar como las águilas y llegar hasta el cielo. Las águilas vuelan,
¿Por qué? Porque no los detiene la lluvia, las tormentas, nada las detiene. Y a mí nada me va a detener con la ayuda de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen y de Santa Hildegarda. Amén. Y para ti, en esto, en este largo aprendizaje que has llevado ya varios años, me decías creo que 2017, ¿no? Sí, 2017. ¿Qué has aprendido respecto a la sanación? ¿Qué es para ti ahora la sanación? ¿Cómo lo ves? Hoy yo lo veo que la sanación es todo. Si nosotros no estamos sanos, si nosotros no sabemos perdonar, nosotros nunca vamos a poder ser felices ni a ver ah, ese amor de Dios que nos tiene, no vamos a poder sufrir. ah, Porque Jesús dice que agarra tu cruz, si me quieres, agarra tu cruz y sígueme, ¿verdad? Entonces, la sanación es muy importante porque no lo vamos a mirar como un castigo de Dios, no lo vamos a mirar así, pero que necesitamos estar sanos del alma y a veces el cuerpo no está tan sano, pero está sana el alma y uno puede seguir adelante. Yo puedo seguir adelante con mi sanación interior, con la sanación. Excelente. Lo que has dicho ahora tiene una gran riqueza. Te agradezco porque lo has dicho y realmente aquí en este punto nos dejas un maravillosísimo mensaje. Y te agradezco mucho porque ciertamente muchas veces no se puede alcanzar la sanación corporal, pero un alma sana podría también volar como las águilas y con la mente también. Gracias, Ángeles. Ya para avanzar un poco más en nuestra entrevista, ya para casi terminar, ¿hay algún pensamiento de Santilegarda que te acompañe especialmente? Que tu comida sea tu medicina. Porque si queremos los remedios, pero no hacemos un cambio, no va a pasar nada. So, para mí la palabra es que tu comida sea tu medicina. Cuando alguien me dice de un remedio, yo quisiera decirle, es que tu comida es tu medicina, no necesitas remedios. Esa es mi palabra favorita de Santa Hildegarda. Y si integras entonces medicina, fe, nutrición, tú en esta integración, ¿cómo lo vives en tu experiencia? ¿Cómo ha sido en tu experiencia? Integración La entre fe, fe, medicina y, y la razón, digamos, la mente, la salud de la mente. la salud de la mente, pues que la fe es importantísima. Dice Jesús que es como el granito de la mostaza, muy pequeñita, eso no se necesita muy grande. Yo nunca perdí la fe, nunca. Entonces tenemos que tenerla. Yo tuve la fe. Ahí entró la sanación y ahí entró sanación de cuerpo, de alma y de espíritu, pero van juntos. No puedes caminar sin fe, porque no se puede caminar sin fe. ¿A dónde vas? Se necesita la fe y para mí es algo integral tener fe, aunque sea chiquitita, porque siempre hay esperanza. Siempre tuve la esperanza. Yo no miraba nada, pero siempre estuvo la fe y la esperanza en mí, muy, muy pequeñitas. Entonces es importante tenerlas juntas, todas juntas. Y de allí viene esa salvación. Pero la fe es importante. Muy importante. Gracias. Ahora quisiera aprovechar un mensaje también para los profesionales que nos escuchan, Ángeles. Desde tu experiencia como paciente, ¿qué valoras más en un profesional de la salud? Yo como paciente valoro que una persona, un médico, cualquier profesión que tenga, pero de medicina o psicólogo, psiquiatra, que se ponga frente de ti y te escuche por lo menos 10 minutos o 5 minutos, pero que te mire a los ojos para que pueda ver tu dolor, lo que tú llevas, y en 5 minutos la persona, el doctor, el profesional puede mirar en tus ojos el dolor que tú llevas. Entonces, para mí eso yo valoraría mucho que te ponga atención, que no esté escribiendo otra cosa, ni esté sus pensamientos en otros lados, no, sino que esté al 100 contigo. Sé que tienen muchos pacientes, pero 10, 15 minutos te los pueden dar y yo valoro eso, Yeah. que la persona se siente, el médico se Sí, siente conmigo, me vea, me sí, escuche sí, y me sí, diga algo. sí, Porque si nada sí. más me escucha y no me dice nada, nomás dice: "Ten, tómate eso", de eso de nada sirve. Necesitamos muchos doctores así, Su profesionales así, psiquiatras, psicólogos, que nos miren a los ojos para que puedan ver el dolor que llevamos nosotros. Excelente.
¿Qué recomendarías a médicos, psicólogos, psiquiatras que desean integrar una mirada más integral a su trabajo? Pues les recomendaría que fueran más conscientes. Yo escuchaba el otro día a una persona, ¿verdad? Que su esposo es médico y dice: "Es que no creen que es fácil, tiene que pagar toda la deuda de su doctorado, entonces, tienen muchos pacientes". Yo pienso que no deberían de tener tantos pacientes. Igual, el dinero no te hace feliz, no es la felicidad del dinero, ¿verdad? Entonces, yo le diría que diera tiempo y que tuviera menos pacientes. Eso yo diría, para un profesional. Tener mucho éxito, ¿por qué? Porque va a tener muchas personas sanas. Wow, eso no me lo esperaba. Muy bien. Ahora, Ángeles, yo sé que has comentado algo muy importante respecto a la pregunta que te voy a hacer, pero quisiera igual que tú me dijeras, ¿qué diferencia hace sentirse escuchado verdaderamente como paciente? Que vales, que te están valorando, que no te están mirando como signo de dinero para entrada de su casa, para pagar sus, recibos, no, sino que te están mirando como un ser humano. Que les duele, que por eso tienen esa profesión, porque hicieron unos votos de ayudar a las personas, de dar vida. Entonces, para mí eso es importante, y eso yo le diría, ¿verdad? De que te ponga atención, de que te mire. Si hoy alguien está atravesando un momento difícil y está buscando alternativas, Ángeles, ¿qué le dirías? Yo le diría que si hay alternativas, que no se dé por vencida, que sí las hay, y que no se quite la vida. Porque mucha gente se quita la vida y no se da la oportunidad de buscar. Entonces me cerraban las puertas, pero el Señor siempre estuvo conmigo porque no vi puertas abiertas. No las miraba por ningún lado, pero yo le diría a esta persona, si hay esperanza, Dios no nos creó, no quiso que estuviéramos aquí nada más para sufrir y hacer sufrir a los que están alrededor de nosotros, no, sí nos creó para que fuéramos felices. Aun cuando tengamos un cáncer, yo tengo un aneurisma y eso, y me dicen, y no corras, y no hagas esto, y no hagas lo otro, pero yo soy feliz porque el dueño de mi vida es Él. Entonces, si Él me va a quitar la vida, pues bueno, a lo mejor va a ser, no porque soy desobediente, pero no me voy a quedar ahí nomás sentada. Entonces, eso es importante, que no perdamos la esperanza aún cuando tengamos cáncer o cualquier enfermedad, pero casi la que más se oye es el cáncer o la depresión, la tristeza. Que dice, no quieres vivir, no se quiere vivir, pero sí hay algo más grande. Dios lo tiene para nosotros y llega en el tiempo. Él dice que no llega ni antes ni después, va a llegar en el momento que tú lo necesitas. Pero sí hay esperanza. Cuando alguien persevera o alguien quiere intentarlo, ¿qué frutos puede esperar quien persevera con paciencia en este camino y guardián? En este camino del guardián, el que persevera alcanza, y que va a alcanzar todo. Todo lo alcanza en el camino y del guardiano con ella, o y esta medicina y del guardiana lo desea antes, porque tenemos una sanación del alma que es importante, sanar el alma, luego sana el cuerpo, el espíritu, y sea todo lo sana. Entonces, el que va a perseverar, el del guardiano, aunque ahorita no mire nada, no sienta nada, va a poder llegar a la sanación, y aún en medio de enfermedades va a estar feliz porque sabe que vino a un propósito, que su vida tiene un propósito en esta vida. Quería decir que parte del proceso también involucra saber cuál es el propósito. A través de ese camino se te hizo posible conocerlo. Sí, que no venía nada más porque iba a ser esposa, hija o mamá, o iba a tener nietos, no, porque había que dar algo
de lo poquito que Dios me había dado, de lo mucho que me va a pedir ahora. Entonces, yo tenía que dar, y ese es un propósito. A mí se me hace tan bonito ayudar a mi comunidad, que fue como empecé con mi comunidad, con el permiso del sacerdote también, que me dio permiso de, cuando le hablé de Santa Hildegarda, bien contento, me dijo que sí, y le dije, él me dio permiso de hacer los videos también oscuros, no se ve, pero él me Ujú, dio permiso, y todas las cosas que yo he hecho es con el permiso de los sacerdotes y también con la ayuda de mi guía espiritual. Y es un propósito. Ese fue, ahora sé que Dios nos mandó con un propósito y ahí lo descubrí. Yo no lo había descubierto, pero ahí lo descubrí. Ujú, claro. A quienes nos escuchan, Ángeles se refiere a un canal de YouTube que ella abrió hace unos años para empezar a compartir con las personas los remedios, los primeros remedios que empezó a hacer ella y que la mejoraron y que la ayudaron a salir adelante, a superar sus síntomas, su enfermedad, y que poco a poco ella iba explorando y iba compartiendo cómo se hacen. Y así ayuda a muchísimas personas en este camino que comparten sus videos para saber el paso a paso de un remedio y a través de su voz se van sintiendo también acompañados en este proceso. Ángeles, para terminar, por favor, ¿qué significa para ti haber convertido tu experiencia en ayuda para otros? La felicidad más grande. Yo te puedo decir, Patricia, que cada cosa que hago, yo siento mucha felicidad en mi corazón, mucha. Cualquier cosa que haga, una palabra que le diga a alguien, un remedio que le envíe a alguien, una cosa pequeñita, yo siento mucha felicidad en mi corazón, cosas que yo nunca había sentido que era la felicidad. Yo pensaba que la felicidad era como lo decía el mundo, si tienes una cara bonita, un cuerpo bonito, si hablas bien, si tienes mucho dinero, ujú. y Andy, no, ahí no hay la felicidad. Yo ah, nunca había mm, sabido que esta felicidad, y esta es ah, grande porque se siente aquí en el corazón, en el alma, y cosas pequeñitas, y siento mucha felicidad. Abrazar a mis nietos, hoy ser abuela, ay, eso es lo más precioso también, ser abuela. Tengo 8 nietos. Qué Tengo hermoso, Ángeles. 12. Uno tiene 8 y otro 4. Tengo 12 nietos. 12 nietos. Que no escuchen esa parte de la entrevista. Sí, tengo 12 nietos. Muy muy bien, Ángeles. Entonces, este ha sido el encuentro que el Señor nos ha permitido para conocer a través de tu historia lo que el Señor tiene disponible para sus hijos. Que Él dice, ¿no? Pidan y se os dará. Así que el Señor hace muchos años nos ha dejado una medicina maravillosa que integra el cuerpo, la mente y el alma. ¿Quisieras decir algunas palabras para terminar? Solamente gracias, gracias, Patricia. Nada, yo te agradezco también y asimismo estoy agradecida con Dios por haber tenido esta conversación que espero que sea de ayuda. Y así sea. Amén. Si quieres escuchar más sobre esta información relacionada a salud integral, psicología, puedes seguirnos y puedes dejar tus comentarios. Gracias, hasta pronto.